Buenos días, bienvenidas a la clase. Hoy estaremos hablando, ¿verdad? Estaremos dando la clase 2 de lo que es el cernimiento de riesgos durante el cuidado prenatal. Tuvimos 6 clases acerca del cuidado prenatal y todo lo que es, ¿verdad? Lo normal y saludable, lo que normalmente vemos en el cuidado de las embarazadas que atendemos. Y esta ya es la segunda clase acerca de las desviaciones de salud, condiciones, qué situaciones nos podemos encontrar durante el cuidado prenatal que ameritan ser atendidas, que ameritan de nuestro conocimiento para poder, ¿verdad?, diagnosticar, tratar adecuadamente, referir cuando es necesario. Así que continuando con la clase anterior, y ya esta es la última clase que vamos a estar ofreciendo antes de que vayan al próximo tema, así que la semana que viene es la última semana para entregar todas sus tareas que se habían enviado al email y examen, y se les va a dar un segundo examen que tiene, ¿verdad?, para completar todo lo necesario con esta segunda parte de cernimiento de riesgos. Así que en total, con lo que se les va a enviar esta semana, ¿verdad?, y contando lo que ya se les había enviado anteriormente al email, tienen 2 tareas y van a tener 2 exámenes para completar hasta el viernes de la semana que viene. Porque ya la otra semana de arriba estarían empezando un nuevo tema. Así que entrando en el tema de hoy, discernimiento de riesgos, vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es una de las causas de muerte en los bebés. Es un trastorno, ¿verdad?, que no es tan fácil, bueno, es imposible de diagnosticar si no tenemos acceso a laboratorios de sangre. Y a veces, ¿verdad?, si no tuviéramos acceso a esos laboratorios de sangre, ya nos diéramos cuenta cuando el bebé nace, ¿no? O cuando están presentándose unos problemas que nos dejan saber que no hay salud. La enfermedad hemolítica es un trastorno sanguíneo del bebé en donde los glóbulos rojos del bebé son atacados por anticuerpos que el cuerpo de la mujer creó, y esto hace que se destruyan más rápido de lo normal. Normalmente los glóbulos rojos duran en el cuerpo alrededor de 120 días y con esta condición, pues esos glóbulos rojos son destruidos antes de tiempo. Así que estos bebés, ¿verdad?, que están siendo atacados por los anticuerpos que están presentes en el cuerpo de la mamá, pueden desarrollar anemia durante el embarazo, y la anemia durante el embarazo es muy difícil ¿verdad?, de diagnosticarla, particularmente, como les dije, si no estamos teniendo pruebas de la mamá que nos digan que hay anticuerpos presentes, si no estamos teniendo ultrasonidos del bebé. Al nacer podemos tener anemia severa, podemos tener ictericia, mayores probabilidades de muerte del recién nacido, porque ¿verdad?, haber atacado básicamente su sangre, lo estamos dejando más indefenso, más débil, más propenso a estas diferentes condiciones como lo son la ictericia o la anemia, que en un bebé recién nacido pudieran ser mortales. Y más aún cuando no se sabe, no siempre de primera instancia se está haciendo el diagnóstico de lo que ocurre, y si se hace, no siempre se tiene la causa como para saber cómo tratarlo, ¿no? Así que es una de las condiciones que es poco común, no es que esto sea lo más común del mundo, pero sí, para, ¿verdad?, un llamado de alerta, a estar pendiente si de momento vemos una embarazada que su prueba de sangre sale con los anticuerpos positivos, pues sí es para, ¿verdad?, hacer más pruebas, ¿no?, y verificar más a fondo qué exactamente es lo que está ocurriendo. Hay diferentes maneras en las que la sangre de la mamá y la del bebé no pudieran ser compatibles, y durante el cuidado prenatal en salud hablamos un poquito de lo que era la incompatibilidad del RH. Vamos a entrar ahora un poquito más profundo en eso, pero
¿verdad? La enfermedad hemolítica pudiera ser por otros tipos de incompatibilidades que aunque no son tan comunes como el RH, pues existen. Hay, ¿verdad? 4 tipos de sangre, que son el A, el B, el AB y el O. Y hay un tipo de incompatibilidad que es el ABO, que es cuando la mamá es, por ejemplo, AB, aunque sea positivo, y el bebé es tipo de sangre O, pudiera haber ese intercambio, ¿verdad? De sangre del feto a la sangre materna, y la sangre de mamá pudiera no reconocer esta sangre porque es una sangre desconocida para el cuerpo de la mujer y empieza a crear esos anticuerpos y ataca. Ahora entrando un poquito más en lo del RH, déjenme mover aquí. Pues la incompatibilidad del RH, que viene siendo cuando el factor de sangre de la mamá es negativo y el factor de sangre del bebé es positivo, aunque no lo vamos a saber hasta después de que nazca, pero sí ¿verdad? Hay un tratamiento específico para prevenir complicaciones debido al tipo de sangre negativo de la mamá. ¿Cómo sabemos que su tipo de sangre es negativo? Porque en el primer trimestre, como le había enviado en la lista que les había enviado de los laboratorios recomendados, se le hace a todas las embarazadas un tipo de, ¿verdad? Para saber su tipo de sangre, y eso nos dice si es A negativo, A positivo, o negativo o positivo, ¿verdad? Nos va a dar el resultado del tipo de sangre específico de esta embarazada que estamos empezando a atender. Si cualquiera de ellas, ¿verdad? De estas mujeres embarazadas, tuviera un tipo de sangre negativo, ya automáticamente la recomendación, obviamente no es una obligación, vamos a educar, vamos a proveer información, y con esta información, haciendo un buen consentimiento informado, la mujer va a decidir cuál es ¿verdad? La vía que quiere seguir, pero la recomendación es administrar a la mujer una inyección, no es una vacuna, es una inyección del medicamento que se llama ROGAM a las 28 semanas de embarazo. Y este medicamento lo que va a hacer es no permitir que el cuerpo de la mujer cree anticuerpos que pudieran atacar al bebé. Si es por el RH negativo, por el factor RH, lo vamos a saber durante el embarazo porque se hace la prueba de sangre. Pero si la incompatibilidad es por el tipo ABO, en donde mamá es AB y bebé es O, por ejemplo, no se diagnostica durante el embarazo porque si mamá es AB positivo, no es, ¿verdad? Una señal, siempre vamos a estar alerta de todos los bebés y de todas las mamás, pero no es una señal de preocupación porque no sabemos qué tipo de sangre es bebé, y eso solamente sería, o pudiera ser, no es que lo va a hacer, pero pudiera ser ¿verdad? Causar una complicación si el bebé es O. Si la mamá decide no usar o no, ¿verdad?, administrarse la inyección del ROGAM a las 28 semanas de embarazo, y aunque lo haga, es bien importante que en el tercer trimestre, ya cerquita de que el bebé pueda nacer, alrededor de las 36, 37 semanas, se vuelva a realizar la prueba de los anticuerpos, la prueba del CUMS, para ver si, ¿verdad?, aun cuando la mamá decidió no ponerse el medicamento, su cuerpo no ha creado anticuerpos que pudieran estar atacando a este bebé. Si esa prueba saliera positiva, diciéndonos que el cuerpo de la mujer está creando anticuerpos que pudiesen estar atacando al bebé, pues no es, ¿verdad?, una candidata para tener un parto en la casa por las complicaciones que el que la sangre de la mamá esté atacando a la sangre del bebé pudiera causar, como la anemia y la ictericia. Así que son bebés que pudieran nacer, ¿verdad?, más comprometidos de salud, así que se refiere al cuidado del obstetra. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para evitar el cruce de sangres? ¿Cómo podemos prevenirlo? Tomar jugos o frutas cítricas 3 veces al día. Y si, ¿verdad?, jugo fresco idealmente, hecho acá, o que sea 100% natural, o comer las frutas cítricas
1000 miligramos de vitamina C con bioflavonoides, y los potecitos de la vitamina C especifican asimismo bioflavonoides para fortalecer la placenta, eliminar los fluoruros que intervienen con la distribución del colágeno en el cuerpo, que es una proteína esencial para unir la placenta a la pared del útero, 1 gramo de carbón activado, magnesio y algas marinas. Y esto es preventivo. Ya una vez tenemos una mujer que su tipo de sangre es negativo, independientemente de que ella decida o no utilizar el medicamento del RhoGAM, ya desde que sabemos ese resultado, que pudiera ser en el primer trimestre o pudiera ser en el segundo trimestre, dependiendo cuando está embarazada empieza su cuidado prenatal, podemos automáticamente empezar a darle estas recomendaciones que son preventivas. No es, ¿verdad?, necesariamente para tratarlo, pero sí desde antes. Aun cuando yo pienso que todo está bien, estas son las recomendaciones que puedes seguir para minimizar las probabilidades de que esto ocurra. Otra complicación del embarazo que pudiera surgir en cualquier momento del embarazo son los polihidramnios. Y polihidramnios es el exceso de líquido amniótico. Cuando estamos, ¿verdad?, en nuestras citas prenatales, que tendemos, ¿verdad?, como parte del cuidado prenatal, a tomar la medida del fondo del útero, que les había enseñado cómo se hacía en las clases de cuidado prenatal en salud, habíamos dicho que haber una discrepancia de 2 a 3 centímetros más o menos en comparación a las semanas de embarazo que tiene la mujer, está bien, si todo lo demás está bien, pero ya una discrepancia de 4 centímetros o más, tanto para arriba como para abajo, pues, ¿verdad?, es señal de hacer un monitoreo más profundo. Si, por ejemplo, yo voy a una cita a las 28 semanas y con la cinta métrica mido y me mide 28,5 centímetros, eso está perfecto. Después vuelvo a las 30 semanas y mido con la cinta métrica el fondo del útero y está en también perfecto, vamos a poner, porque no necesariamente vamos a ver una diferencia tan rápido entre una cita a la otra. Y después fuimos a las 33 semanas a verla nuevamente, y en esa cita de las 33 semanas su medida del fondo del útero fue 36. Ya es una señal de alerta, no porque está mal, todavía 3 está dentro de lo normal, pero a las 28 semanas estaba bien, a las 32 semanas a las 30 semanas estaba bien, y de momento a las 33 sigue estando bien, pero está 3 por encima. Así que monitoreamos de cerca. En la próxima cita, a las 35 semanas, porque ya en este tiempo lo estamos viendo cada 2 semanas, utilizando este ejemplo, vamos y de momento la embarazada, ¿verdad?, la medida del fondo del útero mide 39 a las 35 semanas de embarazo. Ya sabemos que eso es más de lo normal. Así que en ese caso se recomienda enviarla a hacer un ultrasonido, y uno de los hallazgos que pudiera haber en este ultrasonido con este background del ejemplo que les estoy dando es que haya exceso de líquido amniótico. Y por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, cuando se hacen los ultrasonidos, el exceso de líquido, el líquido amniótico en un ultrasonido se mide por centímetros. Así que nosotros consideramos que más de 23 centímetros de líquido amniótico en una embarazada es polihidramnio o exceso de líquido amniótico, ¿verdad? Es más de lo adecuado. Puede haber mucha tensión abdominal que no permita palpar al bebé, porque hay tanto y tanto líquido que es más difícil sentir bien las partecitas del cuerpo del bebé. Es más difícil escuchar el latido fetal, tanto con el fetoscopio y a veces pudiera ser hasta con el Doppler, pero mayormente con el fetoscopio pues va a ser más difícil. El bebé puede cambiar de posición frecuentemente. ¿Por qué? Porque tiene tanto líquido que puede seguir flotando y flotando y flotando y flotando. Edema en la vulva de la mujer y en las extremidades inferiores por el exceso de peso y porque el cuerpo, ¿verdad?, está reteniendo todo ese líquido también, pero también al ser más peso y de momento, pues, ¿verdad?, pudiera haber más dificultad en que el líquido de las extremidades fluya adecuadamente, de las extremidades bajitas, ¿verdad?, inferiores,
fluya adecuadamente, por eso pues el descanso, el elevar las piernas, el quedarse acostado un ratito, para minimizar. Se puede sospechar polihidramnios alrededor de las 28 semanas, pero como les dije en el ejemplo, puede surgir más tarde en el embarazo también. A término, en los países en donde se mide el líquido amniótico en mililitros, que como les expliqué en Puerto Rico y en Estados Unidos se mide en centímetros. En los países que se mide en mililitros, por ejemplo, un líquido amniótico que fluctúa de 1800, pues es lo común, ¿verdad? El nivel de líquido común, normal. Un aumento de 2000 a 3000 mililitros ocurre entre 150 a 280 embarazos, ¿verdad? Estadísticamente hablando, y no representa problemas, ¿verdad? Un poco más de lo normal, pero no es sobre lo normal que nos preocupe. Ahora, si estuviera por encima de los 3000, pues ya sí tenemos que monitorear de cerca, dar recomendaciones apropiadas, como por ejemplo el hacer dieta libre de azúcares y baja en carbohidratos, porque la diabetes gestacional, ¿verdad? O tener una azúcar alta descontrolada puede causar exceso de líquido amniótico. Así que, aun cuando no sea una mujer con un diagnóstico de diabetes del embarazo, como quiera, vamos a dar recomendaciones de la alimentación, vamos a eliminar todo lo que son dulces, postrecitos, helados, pastel, chocolate, todo, ¿verdad? Lo que es no necesario para el cuerpo. Y el arroz, los panes, las pastas, no es que la elimines, si es integral mucho mejor, pero sí en porciones moderadas, pequeñas cantidades, no un plato grande lleno de pasta, por ejemplo. En embarazos múltiples, ¿verdad? De más de un bebé, hay un 8% de probabilidad de que la mujer tenga exceso de líquido amniótico. En mujeres con diabetes, ya sea diabetes previa al embarazo o diabetes del embarazo, las probabilidades de que la mujer tenga exceso de líquido amniótico o polihidramnios es del 5 al 25%, que ven que es mucho más grande. En la incompatibilidad del RH, que fue lo que estuvimos hablando hace unos minutitos, puede ser del 11%. Y en casos de malformaciones fetales como gastrointestinales, cardíacas, urinarias y del sistema nervioso central, las probabilidades fluctúan del 18 al 39%. Así que si hay unas, ¿verdad? El líquido amniótico pudiera subir sin ninguna razón, pero también es una señal que nos lleva a un monitoreo más completo y más profundo para asegurarnos que no es por algo que estamos omitiendo de la salud de la mamá o de la salud del bebé. Un sonograma de nivel 2 confirma la cantidad de líquido y la salud del bebé. Utilizar las fajas para embarazadas que dan soporte a la barriga y ¿verdad? Como ayudan a subirla un poquito y llevarla más hacia el centro del cuerpo, ayudan a aliviar, ¿verdad? Este exceso de peso que hay, porque no solamente tenemos el peso de un bebé ya en el tercer trimestre, más el exceso del líquido amniótico, no es mucho más peso para la embarazada, así que las fajas pueden aliviar un poquito. En casos donde el líquido amniótico sea, ¿verdad?, una cantidad demasiado alta, he escuchado en una embarazada que conocí, la conocí en un embarazo en donde no tuvo polihidramnios, pero en su embarazo anterior la había tenido, creo que como hasta 50, y eso es de centímetros, ¿no?, de líquido, eso es un montón. Y la recomendación para ella fue extraerle líquido amniótico. ¿Por qué? Porque pudiéramos pensar, pero el tener exceso de líquido amniótico no, ¿verdad? No es malo, pero el tener exceso de líquido amniótico puede aumentar las probabilidades de un abrupto de la placenta, ¿verdad? Que la placenta se despegue de la pared del útero antes de tiempo, lo cual me lleva a un bebé que se va a quedar sin oxígeno y a muerte fetal minutos, ¿verdad? Después de esta complicación, a mal presentación, porque tenemos un bebé que contiene tanto líquido y tanto espacio que puede flotar y moverse como él quiere y cambiar constantemente de posición.
atonía uterina y hemorragia después del parto específicamente, porque el útero estaba tan estirado que pues cuando el bebé nace se queda flácido, ya no tiene como esa fuerza de seguir contrayendo adecuadamente y esto puede aumentar las probabilidades de una hemorragia. Un prolapso del cordón, que el prolapso del cordón es cuando la mujer rompe fuente y el cordón umbilical se sale fuera del cuello del útero, pues se puede quedar dentro de la cavidad fuera del cuello del útero, pero puede salir también hacia la vagina y hacia afuera de la vulva también. Y el prolapso del cordón, particularmente cuando el bebé ya está, ¿verdad?, bajito y el cordón se salió y entonces después de eso el bebé bajó y lo pilla con la cabecita, pues es una emergencia que amerita una cesárea de emergencia porque el cordón umbilical es lo que le está llevando oxígeno al bebé. Y si el bebé lo pilla y no puede fluir oxígeno adecuadamente de la placenta al bebé, el bebé se va a quedar también sin oxígeno. Las plaquetas pueden reducirse y nacimientos de bebés con problemas como las condiciones que mencionamos anteriormente, que no se pueden cuidar en el hogar y en donde los partos deberían ser en el hospital. Oligohidramnios, por otro lado, es muy poquito el líquido amniótico. Poli es de muchos y oligo es de poquito. Así que en este caso es todo lo contrario. Tenemos que en mililitros, habíamos dicho, ¿verdad?, que de 800 a 1000 y si acaso hasta 3000 era normal, más de 3000 es demasiado, o en centímetros más de 23 es demasiado, y en oligohidramnios 400 mililitros o menos de líquido amniótico en mililitros o menos de 7 y definitivamente menos de 5 centímetros de líquido amniótico, pues se considera una cantidad bajita. Y en este caso vamos a ver lo contrario a lo que les expliqué en el ejemplo anterior. En vez de tener un fondo del útero que está creciendo por encima de lo normal, tenemos un fondo del útero que está por debajo de lo normal. Y vamos a usar el mismo ejemplo. Empecé a atender una embarazada a las 26 semanas, midió 25 centímetros, está uno por debajo, pero eso está súper bien, no me preocupa. Después, a las 28 semanas que volvimos a su casa, medimos el fondo del útero y de momento, pues está uno por abajo también, normal, no me preocupo. Ahí estamos yendo ya cada 2 semanas y los vimos normal, pero de momento a las 34 semanas cuando fuimos, la medida del fondo del útero está en 30 y si fue a las 34 semanas, pues vamos a decir que está en 32 o en 31. Pues 31 todavía se considera, ¿verdad?, dentro de lo normal, pero para monitorear más de cerca, ¿verdad? Está la alerta de que en las próximas semanas no baje más. Y en efecto, en la próxima cita, a sus 36 semanas de embarazo, la medida del fondo del útero se quedó en 31. Así que eso está 5 centímetros por debajo de lo normal, no hubo aumento. Y esto me es un indicador, hablando del fondo del útero específicamente, de que o hay muy poquito líquido amniótico en exceso que pudiera ser, ¿verdad?, peligroso para el bebé, porque el bebé está flotando en el líquido amniótico, igual el cordón umbilical está por ahí como flotando todo el tiempo. Si empieza a haber demasiado poquito líquido amniótico, una de las complicaciones que puede ocurrir es que el mismo cuerpo del bebé pueda pillar el cordón umbilical contra el cuerpo, ¿verdad?, contra el útero, contra el cuerpo de la mujer, y como no hay tanto líquido, este cordón umbilical no se puede, ¿verdad?, seguir como escapando y flotando por ahí, y el que el bebé comprima, el que haya compresión del cordón umbilical, puede causar una disminución en el suplido de oxígeno que lleva el cordón de la placenta al bebé. Pudiera ser porque no solamente este ejemplo sería indicador de un poquito líquido amniótico, esa es una de las sospechas, pero puede ser un bebé ¿verdad?, que no esté creciendo adecuadamente, lo que le llaman restricción de crecimiento intraútero o fallecimiento fetal, ¿verdad?, que el bebé haya fallecido hace unas semanas
y por lo tanto no va a estar creciendo y la medida se queda en un mismo lugar. Así que hay diferentes razones. Contrario a los colihidramnios, que el bebé se puede mover y mover y mover y mover, en los oligohidramnios pues tenemos un bebé que tiene más dificultades para moverse, mayormente se queda en una misma posición, se pueden ver claramente como los movimientos de su cuerpito. Es más fácil de palpar las partes porque no hay básicamente líquido amniótico que ¿verdad? Que nos funcione como estoy buscando la palabra en español, no es la palabra que quiero usar, pero ¿verdad? Como para acoginar alrededor, que cuando uno palpa una pancita con un líquido amniótico adecuado, uno sí puede, ¿verdad? Sentir bien dónde está el cuerpo del bebé, pero a la misma vez uno siente también el líquido. Y con el líquido amniótico que está demasiado bajito, oligohidramnios, cuando uno va a palpar al bebé es como si uno pudiera ver completo ¿verdad? La silueta de su cuerpo, por decirlo así. Se queda marcado, como el útero se marca en el bebé, no sé cómo explicarlo bien en palabras, pero sí lo van a sentir diferente, ¿verdad? Esto no es una complicación que van a ver con tanta frecuencia. Mientras más embarazos normales y saludables ustedes vayan viendo y más bebés y pancitas saludables ustedes vayan palpando, más fácil va a ser darse cuenta cuando, qué diferente se siente esto que estoy sintiendo ahora, porque puedo sentir esto tan fácil, o porque se ve la barriga de esta manera. Porque cada uno, ¿verdad? Mientras va adquiriendo experiencia, como que esto es parte va a ser más fácil, ¿no? El poder hacer estos diagnósticos. O la teoría es muy buena que la tengamos, es muy buena repasarla, es muy buena seguir leyendo, seguir todo el tiempo, ¿verdad? Constantemente aprendiendo, pero a la misma vez cuando unamos toda esta información a la práctica, todo va a poder ser mucho más fácil de entender y todo va a ser mucho más sentido para las que todavía no están, ¿verdad? Practicando en la partería y a veces tanta información es un poco abrumador. Algunas de las ¿verdad? Razones, como les había dicho, que pudieran causar que haya muy poquito líquido amniótico es fallo en el crecimiento uterino, ruptura prematura de las membranas. Una mujer que haya roto fuente temprano en el embarazo no va a seguir generando una cantidad de líquido amniótico como lo hacía antes de haber roto, ¿verdad? Sus membranas. Desaceleraciones cardíacas por compresión del cordón es uno de los riesgos, como les expliqué, que muy poquito líquido amniótico, perdónenme, va a causar o pudiera causar compresión del cordón, y al haber compresión del cordón, bajo suplido de oxígeno al bebé, ¿verdad? Puede el bebé entrar en estrés y eso puede causarme desaceleraciones del corazoncito de bebé. La secuencia de Potter, o lo que se le dice el síndrome de Potter, es una serie de defectos con los que pudieran nacer los bebés debido al poquito líquido amniótico dentro de ¿verdad? Durante el embarazo. Buscando aquí para pasar. Y dentro de los ¿verdad? Síntomas que pueden tener los bebés que nacen con el síndrome de Potter está el tener, ¿verdad? Problemas en los riñoncitos, porque durante el embarazo el bebé normalmente, ¿verdad? Un bebé saludable orina, esa orina es parte del líquido amniótico, el bebé traga el líquido amniótico, orina nuevamente y así sucesivamente. En el caso de un bebé que tiene el síndrome de Potter, tiene insuficiencia renal, y al tener insuficiencia renal no va a generar, ¿verdad? Igual orina, así que tampoco se está aumentando ese líquido amniótico como una combinación, y esto pues puede crear puede crear que las extremidades del bebé no
¿verdad?, sufran algunos daños como a largo plazo. Igual los pulmoncitos del bebé. No necesariamente van a funcionar adecuadamente cuando son bebés que han sufrido, ¿verdad?, por mucho tiempo durante el embarazo de poquito líquido amniótico más insuficiencia de sus riñones. Descanso, buena alimentación, ¿verdad?, recomendar una buena hidratación. Si en algún ultrasonido, o porque se siente palpando, no necesariamente con ultrasonido, se siente como que ha bajado ese líquido amniótico, pero no a un nivel que me preocupo, ¿no? Pero sí cuando ya, antes de preocuparnos, ¿no? Si lo empezamos a ver desde antes, pues empezamos a recomendar, bébete un vasito de agua todas las horas. El agua de coco, excelente para aumentar el líquido amniótico. Empieza a tomar agua de coco cada 2 horas, un vasito pequeño, no tiene que ser tampoco un exceso. Agua cada hora, agüita de coco cada 2 horas, agua cada hora, agüita de coco cada 2 horas. Descansar, no estar en un estrés físico, por lo menos por unos 3, 4 días o una semana. No estar tampoco en demasiado calor o coger sol prolongadamente, ¿verdad? Sí, sol directo prolongadamente, sino más como refrescar el cuerpo, descansar, hidratarse adecuadamente por unos días, a ver si eso ayuda. Se recomienda realizar un ultrasonido en caso de que se tenga sospecha de poquito líquido amniótico, y una de las formas de hacer ultrasonidos puede ser lo que se llama un perfil biofísico, que mide unas, ¿verdad?, características específicas que está buscando en el ultrasonido, y debido a eso le dan unos puntos. Por ejemplo, en un biofísico, en un ultrasonido que se llama el biofísico, un examen biofísico, es un ultrasonido que va a medir el movimiento de las extremidades del bebé, no el movimiento que típicamente tiene un bebé dentro de la pancita, de que se mueve aquí, se mueve allá, no. El movimiento específico de las extremidades, que él puede estirar y recoger, por decirlo así, ¿verdad?, sus bracitos o sus piernitas. Y esto viéndose mediante un ultrasonido. Mide el nivel del líquido amniótico en uno de los cuadrantes, que tenga más de 2 centímetros en uno de sus cuadrantes. El nivel de líquido amniótico a nivel de ultrasonido se mide en 4 cuadrantes, pues que en uno de esos cuadrantes tenga más de 2 centímetros. Mide las respiraciones fetales, y obviamente dentro de la panza de la mamá el bebé no respira, ¿verdad?, como va a respirar afuera, pero sí hace los movimientos del diafragma, y el diafragma se eleva y se relaja, se eleva y se relaja, y a eso le llaman lo que son las respiraciones fetales. Y mide el tono fetal, que es la extensión de las extremidades, y mide el movimiento en general del cuerpo del bebé. Así que mide respiraciones, que es el movimiento del diafragma, movimientos fetales, que es el movimiento del cuerpo del bebé en general, que tenga más de 3 movimientos en un periodo de 20 minutos por lo menos. El tono fetal, que es si puede extender y ¿verdad?, y traer de nuevo hacia el cuerpo sus extremidades, y el nivel fetal amniótico. Por cada una de esas 4 cosas se le da al bebé una puntuación de 2, si lo hace perfecto y a tiempo, de 1 o de 0, para un total de una puntuación de 8, siendo 8 de 8 perfecto, siendo 5 de 8 un bebé que no hay que hacerle una cesárea, pero sí es necesario que nazca ya, si esa puntuación, ¿verdad?, es real. Y el biofísico se hace para obtener una buena puntuación en un periodo de 20 a 30 minutos. O sea, no es que es rápido que lo hagamos, yo tengo que tener un bebé que me dé todos estos puntos, pero en un periodo de 20 a 30 minutos, dándole líquido a la mujer, bebiéndose algo dulce, cambiándola de posición, ¿verdad?, buscándole la vuelta al bebé, pero en un periodo de 20 a máximo 30 minutos queremos tener un 8 de 8 o un 7 de 8, para no preocuparnos, y seguir monitoreando de cerca. Y una prueba, ¿verdad?, sin estrés, que puede ser el contar ¿verdad? Yo hacía en una hoja en blanco, ponía 3 líneas, ¿verdad?, de 1 minuto. La primera línea significaba los latidos fetales que iba a tomar durante el primer minuto.
La segunda línea significa los latidos fetales que voy a tomar durante el segundo minuto. Y la tercera línea, los latidos fetales que voy a tomar durante el tercer minuto. Y yo les había explicado cuando hablamos de el cuidado prenatal, que mi preferencia era tomar latidos durante 1 minuto por 15 segundos. Así que en esa primera línea yo puse, por decir un ejemplo, 32, 34, 33, 30. Y esos fueron los latidos fetales del primer minuto cada 15 segundos. En la segunda línea, pues también los escribí los 4. Y en la tercera línea los escribí. Durante ese periodo de tiempo que yo estoy anotando los latidos del bebé, sin parar de escucharlos en ningún momento, la mamá o la embarazada me va a decir o me va a avisar con una señal, tan siquiera tiene que hablar. Yo le decía, pues súbeme la mano, súbeme el dedo, algo que sea visible, pero que no tiene que hablar para no interrumpir el conteo que estamos teniendo, que debería ser ininterrumpido en esta prueba específica. Si el bebé se mueve, no importa cómo sea ese movimiento, si sientes un movimiento me vas a avisar. Y cada vez que el bebé se movía, pues yo hacía un asterisco al lado de los latidos fetales y volvía a contar, seguía contando, ¿no? Después de que el bebé se moviera, si por ejemplo tenía 30, 33, 32, 31, 30, se movió el bebé, ahora me dio 35, ¿no? Él subió más de 2, 3 latidos en comparación al anterior, y eso es una señal de aceleración del corazón, que es una señal saludable cuando, ¿verdad?, es presente que el corazón se acelera ante los movimientos del bebé. Yo lo hacía primero 3 minutos, y si en 3 minutos yo tenía 2 movimientos del bebé o más con buenas respuestas de aceleraciones, pues el bebé pasó la prueba, por decirlo así. Si en esos 3 minutos no lo obtenía, seguía con el conteo, quizás le pedía a la mamá que se cambiara de posición o le daba algo de tomarse, pero seguimos con el conteo. El máximo que yo seguía para obtener esta buena información era 20 minutos. Si en 20 minutos yo no tenía los movimientos, ¿verdad? Por lo menos 2 movimientos con aceleraciones del corazón, entonces pues se refería a la embarazada para un monitoreo con su obstetra. Porque si queremos estar, ¿verdad?, seguras a lo largo del cuidado prenatal y aún ante las desviaciones de lo normal, que estamos brindando un cuidado en donde no minimizamos las complicaciones que pudieran surgir, en donde, ¿verdad?, validamos lo que estamos viendo, no asustamos, proveemos información objetiva y referimos cuando es necesario. Y en ese caso, en donde yo no tenga una prueba de bienestar, ¿verdad?, una auscultación del corazón en donde yo esté teniendo esas aceleraciones adecuadas, vamos a querer referir para más evaluaciones como lo que es el biofísico, que ya eso tendría que hacerlo alguien que tenga, ¿verdad?, que pueda hacer ultrasonidos y pueda dar esa puntuación para ver lo que está pasando. Y si el líquido está bajito, el biofísico, la puntuación no es adecuada, en la prueba de, ¿verdad?, sin estrés el bebé tampoco la pasó. Ya esas 3 señales me dicen a mí que el bebé debe nacer porque ya no está tan saludable dentro de la pancita de su mamá, y que el lugar adecuado para el nacer no necesariamente va a ser la casa, porque tenemos un bebé que aún antes del proceso de parto me está presentando unas señales de que puede entrar en estrés con más facilidad que un bebé que esté, ¿verdad?, todo saludable. Y en casos de desviaciones de lo normal, ¿verdad?, recomendado es que entonces las estimulaciones o las inducciones se hagan en la casa, en el hospital, perdónenme, no en la casa. Un segundito lo que trago agüita rápido. Ok, ahora sí, disculpen. El biofísico puede medir 4 cosas, como les había explicado, o puede medir 5 cosas. Cuando, ¿verdad?, cuando se hace solamente con un ultrasonido, porque la enviamos a un lugar de ultrasonidos que no tienen este conocimiento de cómo hacer esa prueba sin estrés, vamos a tener una puntuación mayor de 8, pero si la está haciendo, por ejemplo, su obstetra, el obstetra le añade la prueba sin estrés, que la puede hacer con las correas de monitoreo que típicamente se usan en las oficinas médicas y en el hospital, o como yo les expliqué, que es la forma casera de nosotras poder hacerlo.
Y eso ya nos daría un 10 de 10. Si el bebé pasa esa prueba sin estrés, con una buena variabilidad del corazón, sus aceleraciones, tiene 2 puntos ahí también. Eso en vez de ser la puntuación de 8, pues sería una puntuación de 10. En el sonograma también pueden observar, ¿verdad?, cómo está la placenta, si se ve muy calcificada, si se ve saludable, si se ve todo bien. En la prueba sin estrés, lo que estamos buscando es que el corazón del bebé esté reactivo, que reaccione con aceleraciones a sus propios movimientos. Aun cuando no hay, aun cuando el líquido amniótico no esté bajito, ya luego de las 41 semanas de embarazo, esta prueba sin estrés se puede realizar, la podemos realizar nosotras las parteras para corroborar salud cada 3 días aproximadamente, 2 veces a la semana, y vemos que aun cuando el bebé ya tiene más de 41 semanas, aun cuando estamos rondando las 42 semanas, todo indica que hay salud y que podemos seguir esperando. Ya les explico un poquito de la prueba sin estrés, pero para repasarlo paso a paso, la madre se recuesta y se le coloca un cinturón alrededor del abdomen. Esto es cuando se va a hacer con las correas de monitoreo, que es, ¿verdad?, que la hace el médico. A menos que la partera puede tener ese equipo. Si lo tuviera, pues también. Pero usualmente, si la partera no lo tiene, pues esa prueba la haría el médico. Así que se le pone esa primera correa con un transductor que va a estar monitoreando los latidos del bebé. Y ese transductor tiene conectado esa máquina, perdónenme, tiene conectado es como un controlcito pequeño, algo que la mujer puede tener con facilidad en su mano con un botón, y cada vez que el bebé se mueve, ella lo aprieta. Y en el papel que se va imprimiendo, cada vez que la mujer lo aprieta, eso va a ser como una lineecita, que eso significa los movimientos del bebé. Y ahí vamos a ver si cuando ese bebé se murió, eso se movió, ese corazoncito aceleró. Un corazoncito reactivo, ¿verdad? Lo normal, lo que queremos ver, la frecuencia cardíaca aumenta 2 o más pulsos durante el periodo del examen. Por lo que les dije, si él estaba en 33 el anterior, se movió y de momento me salía en 38. Que no esté reactivo es cuando no hay cambios en la frecuencia cardíaca del bebé. O ¿verdad?, el bebé se movió, la mamá lo anotó y el latido anterior había estado en 33 y el de ahora está en 32. Así que no hubo ningún cambio o aceleración, ¿verdad? Cambio positivo o aceleración. Así que eso me significa que no es reactivo. Que no sea reactivo una vez no me preocupa. Ahora, que no sea reactivo todas las veces que el bebé se mueva, pues sí es una señal de alerta. Que no esté reactivo pudiera significar que existe un problema con el bebé, o que el bebé está durmiendo, o que es un bebé, ¿verdad?, inmaduro. Es más común en los bebés prematuros, menos de 28 semanas, pero ya un bebé, por ejemplo, a las 34 semanas, nosotros sí esperamos que sea un bebé que está reactivo. Y el parámetro de cuánto tiempo vamos a esperar para tener esa reactividad puede cambiar por protocolos de un lugar al otro, pero, ¿verdad? 20 minutos es un tiempo, si estamos seguros de que el bebé no está durmiendo, claro. Es un tiempo, ¿verdad?, apropiado para esperar y tener esta respuesta. Claro, si a los 10 minutos no lo tenemos, dejamos que la mamá se pare de una caminadita, vaya al baño, se beba algo, se coma algo dulcecito, se beba algo dulce que a ver si estimula al bebé a moverse y se acuesta otra vez y empezamos de nuevo. Pero esa interrupción de hacer todo eso con una vez que la hagamos para asegurarnos que no es porque el bebé está dormidito y demás, está bien, no es que vamos a seguir dándole ese tiempo por 2 horas corridas cuando ya sabemos que algo está fuera de lo normal. El estreptococo B, o lo que le conocemos también como el GBS o el GBS, es un tipo común de bacteria, ya esto, ¿verdad?, cambiando a otra desviación de salud o aplicación. Es un tipo de bacteria que naturalmente todos tenemos en los intestinos, en las vías urinarias y en los genitales.
no es grave para los adultos. Ahora mismo, cualquiera de nosotras pudiéramos tener una cantidad alta de Streptococo B en el cuerpo sin darnos cuenta, sin tener ningún síntoma, sin que eso nos preocupe. Pero cuando estamos embarazadas es diferente porque esto sí puede perjudicar al recién nacido. Y es importante aclarar, yo siempre cuando le voy a hacer el cultivo, este es un cultivo vaginal, se toma, ¿verdad? Se le pasa un Q-tip específico cerca de la entrada de la vagina, perineo y cerca del ano a la embarazada, alrededor de las 35 a las 37 semanas de embarazo. Y cuando yo estoy haciendo esta prueba, aún antes de tener el resultado, que se puede tardar de 3 a 4 o 5 días, aún antes de tener ese resultado, cuando yo estoy haciendo el cultivo, siempre le explico a la embarazada, esto es una bacteria, es normal que todos la tengamos. Lo que va a medir esta prueba es que si hay o no hay exceso de la bacteria en el área vaginal. No es una enfermedad de transmisión sexual y eso yo creo que es bien importante aclarárselo porque puede, ¿verdad? No, usualmente el GBS no es algo que uno le verifica en ningún otro momento de la vida, así que pudiera entenderse un poquito erróneo la prueba que estamos haciendo si no le explicamos o aclaramos que es una bacteria que es normal, solamente queremos saber si hay exceso, que el exceso es lo que me pudiera perjudicar al bebé y aclararle que no es una enfermedad de transmisión sexual. Como les dije, se hace la prueba entre las 35 a las 37 semanas de embarazo. Si la muestra sale positiva, pues significa que hay, ¿verdad?, exceso de la bacteria en el área vaginal, por lo que la recomendación es utilizar antibióticos durante el proceso de parto. Hay prácticas que los recomiendan antes del parto y durante, y hay otras prácticas que solamente lo utilizan durante el parto, pero definitivamente si queremos aun cuando la decisión no es utilizar antibióticos antes del parto, ¿verdad? Tratarlo de manera natural. No necesariamente vamos a saber si esos remedios naturales funcionaron o no, pero no nos quedamos de brazos cruzados, sino que intentamos todo lo que podemos. Como el utilizar un diente de ajo diferente y nuevo por 5 noches, ¿verdad? Dentro de la vagina, amarrado con un hilito para que sea fácil sacarlo. El aumentar la cantidad de probióticos que estamos tomando por boca a 90 billones, aumentar el consumo de yogur, que tiene también, ¿verdad?, alto en probióticos, minimizar los azúcares, porque estas bacterias se alimentan mucho del azúcar, minimizar, ¿verdad?, eliminar refrescos, postres, dulces, las mismas recomendaciones que les había hablado ahorita por lo del azúcar y el exceso de líquido amniótico. Y puede, además del diente de ajo y del yogur plain, porque tampoco yogur, ¿verdad?, con azúcar añadida, y de aumentar los probióticos, una buena higiene, que se limpie del frente hacia atrás, que orine frecuente, que se lave lo normal, no, nada cambia en eso, sí ¿verdad?, especifica buena higiene, pero no es que tiene que hacer algo más allá de lo que normalmente no hace, ni darse duchas vaginales, ni nada de eso. Y pues puede utilizar también antibióticos naturales o suplementos para fortalecer el sistema inmune, como la vitamina C, la equinacia, el própolis, el golden seal, que no es que estamos tratando directamente con la bacteria, pero sí fortaleciendo en general las defensas del cuerpo para minimizar. Si tiene y no se trata, o sea, si la mujer tiene Streptococo B y no se trata ni antes ni durante el parto, existe de 1 a 2 entre 100 probabilidades, que son 1 al 2%, de que el bebé se contagie con la infección. La mayoría de los bebés tratados tienen buenos resultados y con tratados nos referimos a que la mamá, ¿verdad?, recibió antibióticos antes del parto. Pero alrededor de 1 de cada 20 bebés, que es el 5% que tienen Streptococo B, se muere aún cuando son tratados. Así que son muy poquitos los bebés que se van a colonizar y a contagiar, ¿verdad?, con la bacteria del Streptococo B. La mayoría de esos, como quiera, va a estar bien dándole antibióticos a ellos, porque aun cuando se haya dado o no durante el parto, si el bebé sale con, ¿verdad?, nace y da positivo a la bacteria,
entonces al bebé se le empieza a administrar antibiótico, pero aún con o sin antibiótico, ¿verdad? Diagnosticado o no adecuadamente, hay un por ciento de 5, ¿verdad? 5% de los bebés que se van a morir sin importar lo que uno haga o cómo lo trate. Y este número es bien bajito, 5% suena como un número bien grande, pero recuerden que es del 1 al 2% de los que se contagian, el 5%. O sea, no es el 5% en general, ¿no? El 5% de ese 1 a 2% que se contagia con la bacteria. ¿Qué puede causar ¿verdad? El estreptococo B en el recién nacido? Puede causar meningitis, que es una infección del líquido y las membranas que rodean el cerebro. Puede causar neumonía, que es infección pulmonar. Sepsis, que ya es infección en la sangre, básicamente infección, ¿verdad? Generalizada, porque la sangre va corriendo por todo el cuerpo. Parálisis cerebral, problemas de audición, problemas de aprendizaje y convulsiones. Así que, aunque como les expliqué, en los adultos no es una bacteria que nos preocupa, pero en los recién nacidos sí puede causar muchos efectos adversos e inesperados y tristes y lamentables. Así que a veces con el uso del antibiótico, que en algunos lugares es de fácil acceso, ¿verdad? Se minimizan las probabilidades de que esto ocurra. Si durante el embarazo, a las 35 o 37 semanas, cuando se realiza el cultivo vaginal, esta prueba sale negativa, luego de una prueba positiva, el CDC menciona que va a estar negativo por 5 semanas. Ya si pasaran más de 5 semanas, que sería como una mujer que se realiza a las 35 semanas y llega a las 40, pues ahí sí se repite el cultivo. Pero a veces, si ya a las 37 semanas dio negativo y pare a las 40, no se tiene que repetir otra vez porque por 5 semanas el estatus de positivo no se supone que cambie. Como les dije, los recetados antibióticos recetados, vitamina C, equinacia, ozono intravaginal, própolis, básicamente todo lo que es para fortalecer el sistema inmune. La diabetes del embarazo. Ay, perdónenme. Perdónenme que lo saque sin querer. La diabetes del embarazo resulta de la disminución en tolerancia de glucosa, ocasionando altos niveles de azúcar en la sangre. Algunos de los factores que predisponen a la mujer, ¿verdad? Que aumenta las probabilidades de que esta mujer le dé diabetes gestacional es el historial familiar, historial de diabetes en la familia de ella, obesidad, edad que sea mayor de 35 años, parto anterior de un bebé de 9 o más libras, y pues obviamente la nutrición, una mujer que coma alto en azúcares, mucho refresco, mucho jugo, mucho arroz, pasta, no se ejercita, pues las probabilidades de que, ¿verdad?, el azúcar le salga alta en su prueba de embarazo son mayores. El panel de laboratorios típicos que un obstetra da, por lo menos en Puerto Rico, incluye verificar cómo está el azúcar de la mujer en ayunas durante el primer trimestre y después, dentro de las 24 a las 28 semanas de embarazo, se envía a hacer lo que le llaman, ¿verdad?, la prueba de la glucosa, en donde la mujer también va nuevamente al laboratorio, le sacan sangre en ayunas. Una hora después de tomarse la glucola de 50 gramos de glucosa, le vuelven a sacar sangre para ver cómo el cuerpo procesó todo ese azúcar y cuál es el resultado de azúcar que tiene actualmente. Si ese resultado sale alto, no se diagnostica automáticamente como diabetes del embarazo, a menos que haya estado bien por encima. Usualmente el paso a seguir si sale alto es, obviamente, darle recomendaciones de alimentación
y volver a repetir la prueba, pero entonces en este caso sería la de las 3 horas, no es la de 1 hora después. Y esta de las 3 horas, en vez de ser 50 gramos de azúcar, son 100 gramos de azúcar. Y se le saca sangre a la mujer en ayuna, se toma los 100 gramos de azúcar, se le saca sangre 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. Y si de esos 4 resultados, ayuna, 1 hora, 2 horas o 3 horas, 4 resultados en total, 2 de ellos o más salen altos, se hace entonces el diagnóstico de diabetes del embarazo. Si uno salió alto pero los otros 3 están bien, se dan fuertes recomendaciones para seguir la alimentación, ¿verdad? Baja en carbohidratos y libre de azúcares innecesarios, pero no se hace un diagnóstico de diabetes del embarazo. Las hormonas del embarazo pueden bloquear el trabajo que hace la insulina y cuando esto sucede, los niveles de glucosa se pueden incrementar en la sangre de la embarazada. De cada 100 embarazadas, de 3 a 8 desarrollan diabetes del embarazo. Pero para decir verdad que la embarazada tiene diabetes, sí es necesario hacer las pruebas de sangre pertinentes. ¿Verdad? Eso es más o menos lo que te expliqué de que se hace en ayunas y demás. Hay otras formas de también la mujer misma monitorearse el azúcar en la casa, ¿verdad? Pinchándose en el dedito con las maquinitas que son portátiles y relativamente económicas. En la mañana hace una prueba con el monitor y, ¿verdad? La lanceta ella misma sacándose la gotita de sangre. Y en ayuna debe estar en menos de 120. Si es luego de haber comido, que comió carbohidratos y demás, pues puede salir alto, pero cuando se está haciendo a diario, se recomienda que lo haga en ayuna y 1 hora después de su comida normal en ayuna y 1 hora después de su comida normal. Importante el que sea su comida normal porque queremos ver cómo normalmente el cuerpo está manejando esos azúcares, pero a la misma vez dándoles recomendaciones de que eliminan todo exceso de azúcares. Se come un desayuno grande, lo que es normal para ella. Camina un ratito y se la hace 2 horas después. Así que hay diferentes parámetros de acuerdo a cómo se está haciendo la prueba. Está la prueba de laboratorio, que la podemos hacer solamente en ayuna. La prueba de la glucosa, que la podemos, ¿verdad? Tomándose la glucola, que la embarazada se saca sangre en ayuna, se toma los 50 gramos de glucola, se saca sangre 1 hora después. Está la prueba de lo que le llamamos el GTT o el GTT, que la embarazada se saca sangre en ayuna, se toma los 100 gramos de glucosa y se saca sangre 1 hora después, 2 horas después y 3 horas después, todo ese tiempo sin comer nada. Y están las pruebas caseras que la mujer puede hacerse con facilidad con el monitor pequeño, portátil y económico, en donde ella se saca sangre en ayuna y se saca sangre 1 y 2 horas después de haber comido. Al principio, ya después puede hacerlo solamente 2 horas después si todo está bien y es cuestión de monitorearlo un poquito más de cerca. Después de haber comido su comida normal, de haber caminado un ratito y esperar, cuando a las 2 horas la embarazada se saca sangre de nuevo, debe estar en menos de 140 o menos. Por otro lado, la hipoglucemia, que entonces va a ser el azúcar muy bajito, es cuando está menos de 70 en la sangre. Claro, es una complicación para, ¿verdad? Una desviación de salud para monitorear adecuadamente y dar recomendaciones de que es importante que meriende cada 2 horas, a veces cada hora y media, en el parto tener miel, jugos de naranja, comida cada 3 horas, no más de eso, aunque ella no quiera mucho, pero no, ¿verdad? Si está controlado y la mujer se mantiene alimentándose con frecuencia, no nos va a preocupar tanto como la diabetes del embarazo, que a veces necesita más ajustes en la alimentación. Si los niveles de azúcar no mejoran después de modificar la dieta, la vamos a referir a un nutricionista y a cuidado con el obstetra para monitoreo cercano. Se recomienda una dieta alta en proteínas y carbohidratos complejos, evitar alimentos azucarados y harinas refinadas, arroz, pastas, panes, papas. Se recomienda hacer ejercicio todos los días cuando hay una mujer que tiene el azúcar alta.
Y en casos severos se puede dar o terapias de insulina, ¿verdad? Que la insulina se la inyecta a diario o pastillas por boca. Ya cuando es una embarazada que necesitó llegar a utilizar insulina o pastillas, cualquier tipo de medicamento, para controlar el azúcar, deja de ser una candidata para un parto en el hogar. Sí podemos trabajar con una mujer que tiene diabetes gestacional cuando ella logra controlar el azúcar alta a estabilizarlo solamente con su alimentación. En este caso podemos considerar, si todo lo demás está bien, ¿verdad? El parto en la casa, pero cuando esa azúcar no se controla con la alimentación o la embarazada pues no está comprometida a tener una buena alimentación, entonces ya el parto en la casa deja de ser una opción saludable. El exceso de azúcar ¿verdad? En el cuerpo de la mujer puede bombardear también al bebé y entonces el bebé puede empezar a aumentar más de peso y no le tenemos miedo a los bebés gorditos, saludables, que el cuerpo de la mujer iba a crearlos así normalmente. Ahora, tampoco queremos que por el exceso de bombardeo de azúcar que el cuerpo de la mujer le está enviando al bebé a través de la placenta, el bebé aumente tanto de peso que esto me puede crear otras complicaciones como lo es la distocia de hombros, que esto es una complicación del parto que la van a hablar en su clase de parto. Como es que entonces el bebé tenga el azúcar bajita cuando nazca y esto puede causar problemas respiratorios. Y pues también que ¿verdad? El azúcar bajita al nacer y estrés respiratorio durante sus primeras horas o días de vida, así que esto nos concierne a nosotras como parteras, pero también a largo plazo el exceso de insulina puede crear niños más obesos y aumenta las probabilidades de que estos niños en su adultez padezcan de diabetes. Así que es importante recalcar tanto la alimentación y sus beneficios durante el embarazo, porque a veces pudiéramos tener embarazadas que no se alimentan adecuadamente, pero tampoco saben el por qué es necesaria una buena alimentación. Quizás han escuchado obviamente toda su vida lo bueno de alimentarse bien y cuidarse y la salud, pero no saben los efectos que esto pudiera tener en su bebé y a veces uno como persona no se responsabiliza tanto por uno mismo, pero cuando ya estamos hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro corazón de madre y nuestro instinto de proteger y de dar salud y de guardar espacio y de hacer lo mejor que podamos, sí va a ser que por nuestros bebés nos esfuercemos más todavía. Así que la educación puede crear esa conciencia mayor en las embarazadas que estamos atendiendo, de ellas, ¿verdad? Cuidar su propia salud, porque no solamente es por ti, ahora también es por tu bebé. Y mientras más información nosotras le damos, más conciencia podemos ir creando y quizás más hábitos saludables la embarazada puede ir adoptando. Así que nuestro rol como educadoras y como promotoras de salud y de esta información es bien importante, bien, bien importante. Otras condiciones que son bien importantes que las, ¿verdad? Sepamos antes de decidir si un parto en la casa es viable o no es la placenta previa, que ya habíamos hablado de esto, una placenta que esté cubriendo el cuello del útero, no es una opción un parto en la casa. Claro que se sigue monitoreando a lo largo de la semana porque puede ser que más adelante ya no esté en esa misma posición. Un herpes vaginal activo, ¿verdad? Que tenga la mujer lesiones vaginales a término cuando el bebé ya va a nacer, pues no es compatible con el nacimiento del bebé vaginal. Se recomienda una cesárea. Cuando hay historial de herpes previo al embarazo, a las 36 semanas de embarazo, las embarazadas empiezan a tomarse diariamente el antibiótico para prevenir que haya un brote de herpes cercano al parto. Hepatitis, aumenta la muerte perinatal, si está positivo se refiere a obstetra. Tromboflebitis, riesgo de muerte, ¿verdad?, de la mamá, y se requiere tratamiento médico y monitoreo muy, muy de cerca. Desórdenes de coagulación, preeclampsia que no responde a la alimentación, hipertensión que no está controlada, ¿verdad?, la presión alta, condiciones del corazón que atentan contra la vida de la mamá, condiciones renales. Vamos a estar, ¿verdad?, pendientes durante... Ok, hoy nos vamos a extender un poquito más porque quiero, ¿verdad?, terminar la clase hoy. Perdonen por la introducción, estaba viendo cómo me faltaba. Pero sí, ¿verdad?, que vamos a estar pendientes de
todo lo que mencionamos en la clase anterior y en esta, quizás son las desviaciones de salud más comunes que podemos ver durante el embarazo, pero hay otras cosas que también, si levantan una banderita de alerta, vamos a escucharlos, vamos a escuchar siempre nuestra intuición, vamos a buscar segundas opiniones, vamos a consultar, vamos a hacer pruebas más a fondo y sabiamente, ¿verdad? Con toda la información que tenemos a la mano, decidir si esta mujer realmente es una candidata saludable para un parto en la casa o si es más saludable para ella y para su bebé, es referirla para un parto hospitalario. Taquicardia en el bebé, son latidos que están más de 160 por minuto. Se puede deber a deshidratación, calor extremo, ejercicio, fiebre, infección o falta de oxígeno. Si están más de 180 latidos por minuto, puede ser una señal temprana de hipoxia en el bebé. Normalmente durante el cuidado prenatal, si de momento un bebé normal tiene sus latidos 140, 50, etcétera, y yo voy a una cita y tengo un latido en 160, 148, 152, 161, 162, ¿verdad? No me preocupo. Si todo está súper bien y no hay ninguna señal de infección, ni fiebre, ni nada más allá. Ahora, un latido que esté manteniéndose sobre 170, 180 es una señal para consultar con el obstetra. Particularmente si hidratamos bien a la mujer, hidrátate bien, respira profundo, relaja el cuerpo, acuéstate un ratito y como quiera seguimos obteniendo esos latidos, consultamos. Si hidratarla bien y acostarla fue suficiente para bajar los latidos, pues se sigue monitoreando, pero no hay que necesariamente referirla. Si luego de 30 a 45 minutos de hidratar y refrescar el cuerpo, cuando no hay fiebre, persiste la taquicardia, se investiga a fondo y se refiere al obstetra si es necesario. Si la mujer está enferma con una infección de garganta o influenza, cualquier cosa que pueda tener y tiene fiebre, sí sabemos que durante el periodo de la fiebre puede haber taquicardia en los bebés. Así que entonces, ¿verdad? Se les recomienda que tome medicamentos para controlar su fiebre y a lo mejor eso es suficiente. Un corazón que se mantiene constante en 180 o más puede ocasionar fallo cardíaco en el bebé. Si está a término, se recomienda que el bebé nazca. No debe mantenerse bajo el cuidado de la partera si el latido se está manteniendo así constantemente, a pesar de todo lo que ya intentamos. Pues ayudar a relajar a la mamá, darle buenas recomendaciones y seguir acompañándola aun cuando estamos transfiriendo su cuidado. Por otro lado, la bradicardia son los latidos muy bajitos. Taquicardia, latidos altos, más de lo normal. Bradicardia, latidos bajitos, más de lo normal. Lo normal de los latidos es de 120 a 160. De 160 a 180 monitoreamos de cerca, más de 180 consistentes referimos. Si están los latidos, denme un segundito. Están los latidos entre 120 a 100, lo mismo, monitoreamos de cerca, vamos a cambiar de posición, pero ya por debajo de 100 sostenido. Durante el cuidado prenatal, en algún momento es señal para referir y buscar más allá. Porque unos latidos que constantemente se están manteniendo en menos de 100, en una embarazada que no está de parto, no está teniendo contracciones, ¿verdad? Puede ser que hay falta de oxígeno para el bebé, ya sea por el funcionamiento de la placenta, ya sea por compresión del cordón umbilical, ¿verdad? Por diversas razones. Pero sí hay que buscar más allá cuál pudiera ser la razón de por qué este bebé no tiene unos latidos que están dentro de lo saludable. Y en ese caso, cuando hay bradicardia, ¿verdad? Que se mantienen los latidos fetales bajitos, se encuentre o no se encuentre la causa, si no se corrigen de ninguna manera, la ¿verdad? Solución va a ser que el bebé nazca. Ya obviamente en el hospital y bajo el cuidado de un obstetra. Algunos medicamentos pueden causar los latidos que estén bajitos, así que eso es parte de nuestra historial en cada cita prenatal. Si ha estado tomando algo diferente, algo que no nos hayamos dicho y por qué lo está tomando y cómo se llama y qué cantidad y todo lo vamos anotando. Parte de la historia que tenemos en nuestro expediente. Cuando hay latidos muy bajitos se cambia la mamá de posición, porque si es compresión del cordón y de momento cambiamos de posición, se corrigen y ya, a lo mejor eso era suficiente.
Cuando se está haciendo la versión cefálica externa, que habíamos visto el videito de cuando el doctor está maniobrando y volteando el bebé, pueden bajar los latidos y si eso ocurre, se lleva al bebé otra vez a su posición original y se vuelve a cotejar. Si están bajando los latidos, no vamos a seguir realizando el procedimiento. Importante esa aclaración. En cuanto al cuidado vaginal, y como parte de la cita prenatal, yo también les había dicho, siempre les pregunto, ¿tienes picor, ardor vaginal, mal olor, exceso de flujo vaginal verde, amarillo, grumoso, olor de pescado, olor fuerte, estás orinando sin dolor, sin ardor, ¿verdad? Toda esa información la vamos recopilando como parte de nuestras citas prenatales. Las tricomonas son una infección que se causa, ¿verdad? Se produce por un parásito y se transmite por el contacto sexual. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 4 semanas tras el contagio y lo que vemos es el flujo amarillento verdoso, espumoso, con olor desagradable, irritación, edema vaginal, ardor orinal y dolor durante las relaciones sexuales. En las embarazadas, particularmente si es algo que está por mucho tiempo del embarazo sin que lo tratemos, puede producir niños de bajo peso y puede causar parto prematuro. Un examen en el hombre puede hacer, ¿verdad?, que se cotejen sus secreciones y se pudiera visualizar el parásito para diagnosticar adecuadamente las tricomonas. En las mujeres, uno de los momentos en donde se verifica si tiene tricomonas o no, que en Puerto Rico muchas obstetras lo hacen así automáticamente, es durante el Papá Nicolau. Ahí le toman una muestra y también se ve si tiene tricomonas o no tiene tricomonas. También, tanto en el hombre como en la mujer, se puede verificar mediante una prueba de orina en el laboratorio. Por otro lado, la vaginosis bacterial o vaginosis bacteriana es una infección en la vagina provocada por un tipo de bacteria. El equilibrio bacteriano normal en la vagina se ve alterado y ciertas bacterias crecen de manera excesiva. Se desconoce cuál es su fuente, pero sí sabemos también puede ocasionar parto prematuro e infección en el sistema, ¿verdad?, reproductivo en general, molestia. Y en la vaginosis bacterial, usualmente los síntomas son desecho abundante gris, blanco o amarillo, en ocasiones con sangre y con olor a pescado, en especial luego de tener relaciones sexuales. Irritación y un poco de dolor pudiera ser también. Con un espéculo observamos, ¿verdad?, cómo se ve el canal vaginal y cómo se ve ese flujo y cómo está el olor. Así vamos a saber diferenciar una cosa de la otra. Por lo general no es necesario que la pareja reciba tratamiento junto con la mujer. Y está la cándida o la candidiasis, la cándida albicans, que es hongo, ¿verdad?, hongo vaginal. Cándida es hongo, ¿verdad?, en diferentes partes del cuerpo, pero específicamente estamos hablando, ¿verdad?, de vaginal. La cándida se encuentra naturalmente en el intestino grueso y en el tracto intestinal, en la vagina y en la piel. Hay cosas que pueden aumentar las probabilidades de que la cándida, ¿verdad?, se empiece a proliferar y crezca en exceso, como el ser diabética o consumir mucho azúcar. Consumir antibióticos, porque los antibióticos matan las bacterias malas, pero matan las bacterias buenas, y al quedarme sin esa defensa de bacterias buenas, el hongo puede, ¿verdad?, crecer con mayor facilidad. A veces las pastillas de anticonceptivos, el embarazo aumenta las probabilidades de cándida y la obesidad. Algunas de las recomendaciones que podemos dar para el hongo vaginal y también para la vaginosis bacterial es el utilizar lo mismo que les había dicho anterior del GBS, un diente de ajo, lo amarramos con un hilito para que después sea fácil sacarlo, un diente de ajo nuevo cada noche por 5 noches. Para el hongo vaginal también pueden funcionar los baños de vinagre de manzana. Pues, perdóname que saqué sin querer. Los baños de vinagre de manzana diluidos en agua también pueden ponérselo como ¿verdad?, con servilleta, como si fuera un tampón. El vinagre de manzana diluido en agua,
aumentar los probióticos a 90 billones, consumir yogur, el utilizar ropa interior fresca o durante el tiempo que estás en la casa quedarse sin ropa interior, no utilizar toallas femeninas como los panty liners o las toallas sanitarias que guardan más humedad, porque el hongo y las bacterias, ¿verdad?, van a crecer en un ambiente húmedo y oscuro con mayor facilidad. Así que esas son algunas de las recomendaciones que podemos darle a las embarazadas para minimizar las probabilidades de que le dé o de que si ya le dio sea algo repetitivo. En la cándida el flujo vaginal puede ser blanco, un poco acuoso, a veces la mujer lo siente como si estuviera saliendo líquido y es flujo. Puede ser flujo blanco espeso y abundante. Hay enrojecimiento, inflamación de la vulva, ardor y picor. Cuando orinamos puede ser doloroso, no necesariamente por la uretra como tal, ¿verdad? Por donde sale la orina, pero porque el orín en mi vulva externamente, cuando lo toca, como está tan irritado, pues me molesta. Las relaciones sexuales dolorosas, se puede sentir como también inflamación en el canal vaginal. Y también con un examen, ¿verdad? Con un espéculo para hacer un examen vaginal, podemos diferenciar si es cándida versus si es vaginosis bacterial versus si es tricomonas, porque se ve diferente el color, la consistencia, los olores. Lo que les dije, área mantenerse seca y limpia, usar algodón, periodos cortos de sol, dejarse sin ropa interior el tiempo que pueda en la casa, no rascarse ni rasurarse, minimizar azúcares, tener buena higiene, vinagre de manzana diluido, también limón diluido en agua. Y cremas, ¿verdad? Ya sean recetadas o over the counter, una de las cremas es el clotimazol, que se utiliza por 7 noches. Y hay, ¿verdad? De acuerdo a sus diferentes países, pues de las cremas vaginales over the counter hay muchas que funcionan súper bien y rápido para lo que es el hongo vaginal o la cándida. Así que ahora sí, hasta aquí hemos llegado al final de esta clase de cuidado prenatal, lo que es cernimiento de riesgos, la segunda clase, ¿verdad?, que damos hoy. Todos los videos, todas las grabaciones están disponibles en su email. Yo las invito a que las escuchen si no están al día todavía. De la clase de prenatal en salud, les había enviado anteriormente 2 tareitas y un examen. Y esta semana les estaré enviando un nuevo examen que cubre lo nuevo de este tema de cernimiento de riesgos, que es un total de 2 trabajitos, 2 examencitos que deben enviarme por email antes del viernes de la semana o hasta el viernes de la semana que viene, porque van a tener una semanita completa para trabajarlos. De hecho, los otros ya son, ¿verdad? Llevan más tiempo con ellos en el email, llevan ya como 2 o 3 semanas con ellos en el email y he recibido solamente hasta el momento el de una estudiante. Y les pido por favor que cuando me los envíen de manera privada, no los envíen en la secuencia de los emails que ya hemos estado escribiendo, porque así las demás pueden leer sus respuestas. Sí. Yo sé que, ¿verdad?, escuchar todas las clases más nuestros trabajos, un poquito difícil mantenernos al día con las tareas, pero ya esta es, ¿verdad?, la última semana para que en la semana que viene, no la que le sigue, puedan empezar un tema nuevo con una profesora nueva. Así que les deseo el mayor de los éxitos en este caminar de la partería, mucha salud para ustedes, mucha salud para las familias que atienden o atenderán en un futuro. Aquí estamos a las órdenes ¿verdad?, mediante el email para contestar dudas, aclarar preguntas, lo que necesiten. Así que muchos abracitos a todas y que pasen lindo fin de semana. Las que se conectaron un poquito más tarde, seguramente hoy más tardecito debía estar enviando la grabación para que puedan escuchar la clase desde el principio. Ay, lindo día a todas, mucho éxito. Ok, nos vemos.